Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Una vez más estoy presente en esta cabina de radio y en este set de grabación al mismo tiempo para poder compartir con ustedes una vez más su programa Actualidad. Quiera Dios que en los próximos minutos podamos nosotros digerir un tanto el ambiente, el entorno que nos rodea, no solamente en el aspecto doméstico, como siempre lo he dicho. La actualidad es una circunstancia vigente que nos afecta positiva o negativamente a todos los seres humanos, indistintamente de la nacionalidad donde nosotros nos encontremos. Siempre hay circunstancias muy singulares que circunscriben la vida de todo ciudadano, de toda persona y de la iglesia también, en aspectos no solamente preocupantes, porque hay que decir también hay aspectos positivos que vale la pena hacer mención, sobre todo cuando se trata de noticias que alientan por lo menos la esperanza humana en este planeta lleno de tantos sinsabores, atiborrado de tantos problemas. Pero aún en medio de todo está la iglesia que lleva adelante el mensaje de esperanza divina, y es el mensaje del evangelio. En esta oportunidad vamos, como todos nuestros programas anteriores, a hablar acerca de algunas temáticas circunstancialmente especiales que se prestan a la coyuntura mediática que estamos viviendo. Yo quiero invitarle para que en los próximos minutos, me acompañe y podamos juntos tener un espacio de análisis, pero no solamente de análisis, sino también de reflexión, porque este es el propósito de programas como este, un llamado a la reflexión personal, para que no vivamos tan automáticamente. Parece ser que el ser humano ya está programado y eso lo hace irreflexivo y no puede realmente entender cómo es posible que nosotros estemos en el medio de un mundo en donde somos no solamente actores. El ser humano se ha convertido realmente en una víctima por gobiernos, víctima por la misma sociedad, víctima por una realidad económica que lo agobia tan profusamente al borde de tomar decisiones muchas veces equivocadas, y eso lo lleva potencialmente a equívocos, no solamente de carácter personal, equívocos en la vida cuando se trata de personas que tienen al mando o el poder para solucionar, en este caso, algunas sinsabores y problemas del ciudadano. Tenemos que tener muy claro que vivimos en un mundo espiritualmente raído, es decir, un mundo sometido a fuerzas espirituales de oscuridad que tejen los hilos de la vida del ser humano. Y si usted me pregunta de entrada cómo es que el ser humano está viviendo como está viviendo, y la muestra, el muestreo de cómo aquellos que tienen la potestad o la facultad de someter a las personas, someter al ciudadano bajo regímenes, por ejemplo, de toda clase, pero que lo están llevando a una situación de desesperanza. Y no estoy exagerando. Realmente, donde quiera que nosotros avistemos nuestra mirada en el mundo entero, las naciones, los países están viviendo una efervescencia realmente preocupante. Y lo hemos dicho en otras oportunidades, una efervescencia en el ámbito no solamente
político. Ya esta semana, justamente en estos últimos días, nos hemos dado cuenta los problemas que están haciendo un imposible de relaciones entre naciones. Pero no solamente en este aspecto, la situación económica, la situación belicista que está alistando al mundo a una situación que algunos se atreven a decir ya sin retroceso. Sinceramente, la iglesia debiéramos de estar prestando un poquito más de atención. Y estoy en una parte especialmente introductoria, pero quiero dirigirme al pueblo de Dios en esta oportunidad. Como que el pueblo cristiano no le interesa realmente lo que está sucediendo. Y esto para mí personalmente no deja de ser un dejo muy preocupante. Porque al no interesarse por lo que está sucediendo, pueden suceder exactamente dos cosas. Uno, un desconocimiento total o parcial acerca de lo que se vive. O lo segundo, que creo me inclino más por esta segunda razón, sencillamente no le interesa. Pero esto conlleva a que la iglesia muchas veces esté sumida en un aspecto alarmante en donde cualquiera información, en este caso falsa, puede ser, lo asalta. Asalta los temores humanos que sobrecogen la tranquilidad y la paz social. Y muchas veces hemos nosotros creído que esto sucede solamente con las personas que no tienen el conocimiento de Dios o no tienen la paz de Jesucristo, la paz del Espíritu Santo, pero me permito decir con toda propiedad, tanto inconversos como no inconversos, es decir, los mismos creyentes, están siendo víctimas. Víctimas, ya dije, de la ignorancia, del sobrecogimiento, de temores, de miedos, y eso potencialmente lo hace sencillamente callar. Estaba haciendo personalmente un análisis bastante somero, bastante ligero, acerca de lo que se nos atisba en las redes sociales. Y este quizás sea una de las razones que personalmente me han movido a poder compartir con ustedes este tipo de conversaciones. Y es que, mis estimados, debo de decirles a ustedes que las redes sociales están atiborrada de mensajes de desesperanza. Lo que usted más puede encontrar ahora mismo son lenguajes, discursos de odio, de intolerancia, y esto está afectando también la iglesia. Antes no se veía lo que ahora nosotros estamos viendo, de personas que literalmente se han dado a la tarea de denunciar el mismo evangelio de Jesucristo. Cuando alguien, cuando una persona, cuando un comunicador social en este caso, se atreve a despotricar en contra de un predicador, de un mensajero de la palabra o de un comunicador social, cualquiera que sea, creyente o no creyente, yo debo de decirle, se ha perdido totalmente el respeto. En el sentido de que lo más fácil ahora para cualquiera persona es despotricar en insultos y desmeritar a la persona como tal, porque claro, tiene un propósito, un objetivo. En el mayor de los casos o la mayoría de las veces es porque obedece a un lineamiento específico, tanto ideológico en el aspecto personal, pero también muchas veces se sigue sencillamente un guión, una línea de pensamiento que hay que hacer necesariamente trasladar al televidente, al oyente, y esto sin que nosotros nos demos cuenta está afectando profusamente el aspecto ideológico de las personas. Claro,
al final de cuentas, lo que se busca, lo que se pretende es moldear un tipo de pensamiento aleccionador en función y en respuesta a, como ya dije, a un lineamiento que se directriza precisamente para llevar adelante una agenda. Y quizás para usted pareciera o pudiera parecer este discurso un juego de palabras, pero realmente no lo es. Hay en el ambiente social, hay en el ambiente de las naciones, hay en el ambiente político una situación preocupante. Y sobre este y otros aspectos quiero hacer mención en la segunda parte de su programa que estamos iniciando justamente en este momento. Quiero, mientras tanto, solamente leerle a usted un pasaje que lo hemos leído últimamente en este espacio de actualidad. San Mateo capítulo 20, versículo 25. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Este pasaje lo hemos leído varias veces. Y tengo que decir con toda propiedad de la palabra, hace 20 años, apenas hace 25 años atrás, el ambiente social que vivía el mundo era realmente otro. Y aun cuando siempre las circunstancias que han agobiado la mente y el corazón del ser humano han estado presentes ahí a través de la historia, el tejido humano se repite una y otra vez. Guerras, hambrunas, desastres naturales, efervescencias sociales, desplazamientos, migraciones, pobreza, miseria, injusticia, desigualdad. Esta situación en realidad es una repetición de la historia humana que se circunscribe en un círculo vicioso que no se puede escapar. Es decir, desde que usted puede tener uso de memoria y se va a los registros históricos acerca de cuál ha sido el comportamiento humano durante los últimos 2000 años, para el caso, usted se va a dar cuenta de que la historia humana se repite una y una vez más. Es un ciclo vicioso. Y de antemano tengo que decirle a usted, hay una pregunta en el ambiente que puede hacerse flotar en la mente de cualquier persona. Y esta pregunta sería: ¿por qué el ser humano no puede saltar, dar un salto de calidad más allá de ese cúmulo de problemas, de ese ciclo vicioso de problemas que tiene el mundo en la situación que lo tienen? Y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, las fórmulas sociales se han ensayado hasta la saciedad. Las fórmulas políticas, las fórmulas económicas, las fórmulas ideológicas, y es más, las fórmulas religiosas no han faltado, han estado presentes, han estado al día. Y en ese afán, en esa ansiedad, en esa esperanza de poder salir adelante y hacer un salto de calidad, como decía, acerca de la vida humana, sencillamente el hombre más temprano que tarde se da cuenta de que es un imposible escapar de esta realidad. Ahora me va a decir usted, por supuesto que lo va a pensar, porque este ha sido el pensamiento histórico a través de los tiempos. ¿Acaso vamos a encontrar algún día, vamos a despertar en cualquier momento, un día de estos, al abrir nuestros ojos y darnos por enterado que hemos encontrado la panacea a todos los problemas humanos?
Y no quiero defraudarlo, no quiero tampoco hacerlo sentir frustrado de ninguna manera, pero yo quiero decirle cuántas veces el ser humano ha abrigado esta esperanza desde tiempos inmemoriales. Las sociedades se han ensañado, como ya dije, en hacer fórmulas especialmente muy bien diseñadas en todos los ámbitos y de las actividades humanas, con tal de sobrellevar, pero más de sobrellevar, de poder solucionar este ímpetu de situaciones difíciles que tienen al mundo en la situación que lo tienen. Y tengo que decirlo, por supuesto, con respeto. Los esfuerzos humanos han sido muy increíbles. Hasta el día de ahora se hacen diseños muy bien programados acerca de cuáles deban de ser las políticas sociales y económicas de cualquier país del mundo. Y siempre que llega una persona nueva a la gobernatura de una nación, los ciudadanos acogen con mucha alegría y felicidad un halo de esperanza. Porque en el medio de todas las cosas están las promesas que los seres humanos se han hecho a través de los tiempos. Y triste, lamentablemente, el hombre siempre ha caído. No solamente en el engaño, sino también en ese idilio humano, en esa fantasía, en esa utopía. Y si usted cree que estoy exagerando con estas palabras, permítame decirle, hasta el día de ahora, aún muy a pesar de todos los esfuerzos que el hombre ha podido realizar, sencillamente no ha sido capaz de solucionar los problemas más endémicos que tienen sumido al mundo en esta situación que está. Ahora, si usted me va a decir que claramente tengo un pensamiento trágico y trasnochado de frustración y de desesperanza, yo quiero decirle no, realmente no. Pero es necesario de una vez por todas que nosotros aterricemos en una realidad espiritual que tiene al mundo en la situación como está. Y quiero en esta parte, si usted me permite, siempre llevar este cotejo de realidad, la realidad humana, pero no podemos obviar la realidad espiritual porque el ser humano no es materia solamente, el ser humano es un ente material, biológico, cómo no, pero también es un ente espiritual. Y allá, en el medio de toda esta situación, hay que batallar con el pensamiento, con los sentimientos, muchas veces con los caprichos. Hay que batallar con las emociones. El ser humano realmente es muchas veces inentendible. Los esfuerzos que el hombre ha querido lograr hasta el día de hoy, muchas veces con toda propiedad han sido diseñados en el afán de querer hacer un mundo mejor. Pero ¿qué sucede? En el camino se distorsionan las cosas. Y es por eso que la palabra de Dios dice en el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. El ser humano siempre ha querido poner su esperanza en algo o en alguien. Y cuando lo ha hecho, sencillamente ha despertado con la realidad que le han fallado. ¿Por qué le han fallado? Porque el ser humano está destituido de la gloria de Dios. Esa es la sentencia escritural. Y sobre el particular quiero explayarme en los próximos minutos al regreso de la siguiente pausa que vamos a tener a continuación. Regreso en un par de minutos.
De regreso con ustedes. Muy bienvenidos para los que se integran a esta segunda parte. Hay una respuesta que todo el mundo anda buscando. Claro, las respuestas obedecen a una pregunta, pero muchas veces buscamos respuestas sin saber qué es lo que hemos preguntado. Porque no la hemos hecho nosotros justamente la pregunta, la han hecho otras personas. ¿Eso qué significa? Que muchas veces las respuestas que oímos, que escuchamos, las soluciones que se plantean, son en función de intereses de otras personas. Y este aspecto sociológicamente puede ser aleccionador. Es decir, que ni nosotros mismos muchas veces sabemos cuál es el verdadero interés, cuál es la búsqueda o la aspiración personal, cuál es el sueño, cuál es el ideal personal que se traduce en nuestra realidad también personal, en nuestra realidad de familia, en nuestra realidad social. Y aquí entra otro aspecto que vale la pena considerar. ¿Por qué tenemos que esperar que otras personas, por qué tenemos que esperar que otro grupo de personas sean los que planteen las soluciones a los problemas que nos afectan a todos? Y tengo que decir, en el medio de toda esta realidad hay un desinterés. Hay un desinterés porque casi siempre estamos esperando que sean otras personas que vengan a solucionar nuestros problemas. Hablando en términos macros, cuando una sociedad espera, aún en el medio de todos los problemas que lo tienen sumido en una preocupación, en una situación galopante muchas veces esperamos que sea alguien, que aparezca un caudillo por ahí, un líder que mueva las masas y que tenga misericordia de esta sociedad y quiera solucionar los problemas. Hace apenas el día de ahora justamente sale a luz pública una encuesta de una prestigiosa universidad en nuestro país, haciendo una serie de preguntas que responden, por supuesto, a una encuesta de carácter social. Y entre muchas de las preguntas aparece una respuesta puntualmente acerca de una pregunta, por supuesto. Y esta pregunta respondía a la sazón de querer saber qué grado de interés tiene la sociedad acerca de la realidad o de los problemas políticos en el país. ¿Y sabe usted cuál es la respuesta? Casi un 50% de nuestra sociedad salvadoreña responde que ignora si es deliberadamente o no, no sé, pero ignora muchos de los conceptos básicos que debiéramos nosotros entender en función de una sociedad de que estamos metidos, estamos insertos ahí. Y esto, por supuesto, es un problema endémico, estructural, que pasa necesariamente por ese grado de, de conocimiento intelectual
No estoy menospreciando, por supuesto, al decir esto, el grado académico de nadie en particular. No, realmente no se trata de eso. Estamos hablando de un desinterés deliberado, a propósito. Y la razón, parece que nosotros estamos más interesados en cualquier otra cosa menos en nuestra propia realidad humana. Y es que vivimos una generación que ha convertido literalmente a la población en seres autómatas, programados y reprogramados para repetir ensayos sociales, discursos políticos, discursos ideológicos que tienen a la sociedad sumida en una situación desesperante. Para muestra un botón, basta sencillamente darse cuenta cuál es el interés de la juventud ahora en día. Y le puede interesar cualquier otro tema. Si se trata de aspectos de deporte futbolísticos, de la farándula musical, de la farándula de la cinematografía, por ejemplo, del deporte extremo, de los pasatiempos, de los hobbies y tantas cosas que tienen entretenida a la gente. Ahora, si usted cree que esto sucede solamente con el mundo inconverso, si esto está sucediendo también con la iglesia. No nos estamos interesando realmente en los problemas que puntualmente debiéramos nosotros analizar. Y muchas veces vivimos repitiendo y repitiendo lemas, discursos, eslogan, epítetos acerca de lo que dijo otro, de lo que dijo otra persona, de lo que dijo un ilustre por ahí, entre comillas. Y le estamos creyendo muchas veces al ser humano más que a Dios. Fíjese que cuando el Señor Jesucristo menciona en este pasaje de San Mateo 20:25, lo hace puntualmente dirigido o en referencia a un segmento de personas que tienen al mundo en la situación que lo tienen. Y para los que no leyeron conmigo, me permito releer una vez más, San Mateo 20:25. Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Aquí claramente tenemos un ensayo, más que un ensayo literario, tenemos un discurso, un compendio de doctrina política que el Señor Jesús lo encerró en un solo versículo, en una sola expresión. Deben de saber esto, ustedes llamándolos, ¿quiénes? Dos hijos de un personaje que aparece en los primeros versículos del capítulo, los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo le dice al Señor: traigo una petición, Señor, que estos dos mis hijos se sienten contigo en el reino, que uno se siente a tu lado derecha y el otro se siente a tu lado izquierdo. Y Jesús, por supuesto, usted puede leer en el transcurso de su tiempo este pasaje completo. Jesús le dice: ustedes no saben qué están pidiendo. Y les manda a llamar y les dice: deben de saber ustedes lo siguiente, que los hombres que tienen autoridad ejercen potestad sobre de ustedes, sobre el mundo. ¿Y estos quiénes son?
los gobernantes. Encontramos un discurso completamente fantástico que encierra lo que pudiéramos conocer hoy modernamente en el mundo académico como la teoría general de un Estado, en donde hay actores que intervienen en la realidad social del hombre. Y ese es el gobernante y el gobernado. Una sociedad que está sometida bajo un régimen de poder político que somete a las personas a un ambiente social muy diferente y singular quizás en relación a otras naciones. Porque en esta puja mundial que ahora mismo se presenta en el escenario internacional, nosotros podemos dar cuenta que hay literalmente una disputa de poderes. Y aquí me estoy poniendo ya un poco más serio. Una disputa de poder. Hay una puja por querer sobresalir quién es el que más tiene poder y ejerce dominio sobre las masas. Si para eso tiene que dibujarse un perfil de demócrata, de dictador o de lo que sea, al gobernante realmente eso no le importa. Si nos vamos a los antecedentes bíblicos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel pidió rey y le dijo al profeta Samuel, queremos un rey como todas las naciones de nuestro alrededor tienen un rey, nosotros queremos un rey, porque el pueblo era dirigido teocráticamente. Y saben, para sorpresa, Dios le dice, dales un rey. Si ellos están pidiendo un rey, dales el rey. Y Dios dice, no han despreciado la autoridad delegada que él había puesto sobre el pueblo, me han despreciado a mí, me han dejado a mí. Desde entonces, la humanidad no ha conocido una tan sola pizca histórica donde no haya estado sometido a una situación de dificultad. Escuche bien, de desigualdad, de injusticia en todos los aspectos. ¿Por qué? Sencillamente, el hombre se convirtió en el gobernante de su prójimo, de su vecino. Y aquí, por supuesto, hay conceptos antagónicos de querer entender. ¿Acaso no hay de por medio no existe de por medio la buena fe? ¿Acaso no existe de por medio las buenas intenciones, los buenos propósitos? Y la respuesta sería muy seguramente sí, hay buenos propósitos. Muchas veces se trabaja de buena fe. Y los programas sociales y económicos que se tejen alrededor de una realidad económica y social de una nación está llena de esperanza. Porque vale la pena decirlo, muy a pesar de las frustraciones que hasta el día de hoy tienen al mundo sumido en la situación como está, el mundo siempre acaricia una pizca de esperanza. Y eso lo lleva a repetir ensayos que de momento lo alegran, lo llenan de esperanza y de emoción, pero más temprano que tarde
viene a despertar en una realidad que el mundo sigue igual como estaba antes. Si no igual, peor. ¿Sabe qué dijo Jesús? Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el mismo hoyo. Espiritualmente, el ser humano es ciego hasta que le alumbra el conocimiento del evangelio en su vida. Hasta que aparece el temor de Dios en la vida del ser humano. Y las expectativas cambian porque los intereses ya no son esos intereses de avaricia, de mezquinidad, de orgullo, de vanagloria humana, que tienen al ser humano incrustado en un trono de vanagloria personal y política que lo hace hacerse ver delante de todos como el ilustre, el mejor, el que tiene la panacea a todo. Lo triste es cuando despierta y se da cuenta que el mundo sigue siendo igual que antes. Mis estimados amigos, mis estimados hermanos, Jesús le dice, debes de saber esto, los gobernantes se enseñorean de los demás. Por supuesto, esta no es una clase de política. Pero es que muchas veces no miramos más allá de nuestras narices. Pero es que muchas veces no nos atrevemos a decir desde el púlpito lo que hay que decirlo. Mis estimados, si usted cree que el mundo tiene una ruta hacia un mañana mejor, yo quiero decirle, y no me propongo, por supuesto, con esto que le estoy diciendo, hacerlo sentir a usted mal en ninguna manera. Pero tengo que decirlo con toda propiedad de la palabra. Mientras no se establezca el gobierno teocrático de Cristo en la tierra, este mundo bíblicamente está condenado a la destrucción. Este mundo está condenado a la extinción. Este mundo está condenado a la guerra. Este mundo está condenado a la violencia. Este mundo está condenado a la injusticia. Este mundo está condenado a la desigualdad. Este mundo está condenado a la pobreza y a la miseria humana. Este mundo está condenado a los pésames, a la muerte, al combate, a las heridas y a tantas desgracias humanas. Este día justamente, o estos últimos 3 días, nos hemos enterado cómo la crispación diplomática entre algunas naciones se ha sobreexaltado exponencialmente al grado de hacerse retirar autoridades diplomáticas entre naciones con otras naciones. México hace apenas unos meses entró en una disyuntiva diplomática con el Ecuador. Y si usted no está al tanto de esta situación diplomática, todo inició con la extracción que el gobierno ecuatoriano hizo a un ex vicepresidente que se había autoexiliado en la embajada mexicana allá en el Ecuador. Esos tiras y encoges diplomáticos. Hace estos últimos días, por ejemplo, también hay una
disputa también de carácter diplomático entre la República de la Argentina con España, y todo por discursos políticos de sus gobernantes que están literalmente metidos en una lucha de imagen, de poder y de carácter ideológico. Ya no se diga los últimos acontecimientos en relación a la realidad política en el Medio Oriente. Muchos países han optado ya por reconocer al Estado palestino dentro del territorio de Israel. Y usted sabe cómo se ha venido sucediendo esta situación de guerra y de autodefensa que el gobierno del Estado de Israel impulsó a la sazón de la invasión que algunos grupos armados hicieron hacia su territorio adyacente en las fronteras con sus países enemigos. Hay situaciones que se están moviendo en los tejidos de la política internacional que están sobreexaltando las emociones nacionalistas. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Las disputas territoriales, muchas veces excusadas bajo sobretextos de disputas comerciales o económicas. Pero en el fondo de todo, ¿sabe de qué se trata? Lo que Jesús dijo. Ustedes deben de saber esto. Los gobernantes se enseñorean de los demás. ¿Cómo podemos resumir esta realidad? ¿Cómo podemos resumir esta realidad humana? Tengo que decirle, aún antes que existiera hombre sobre la faz de la tierra, ¿sabe cuál fue el problema que se dio originalmente en el cielo? Y ese problema se trasladó a la tierra. Y ese problema ha venido avasallando las generaciones hasta el día de hoy en un de no terminar. ¿Sabe de qué se trata? De la sed de poder. De la sed de poder. Esto es lo que le ofreció Satanás al hombre cuando le engañó y le dijo: sabe Dios que si ustedes hacen esto, se les abrirán los ojos y ustedes serán igual a él. El hombre desde entonces quiso obtener ese poder. Y se ha venido transmitiendo a través de las generaciones. El poder mueve las masas. El poder desequilibra el orden social, el orden familiar. La sed, la avaricia por el poder no hace miramientos acerca de las necesidades del prójimo. La sed de poder lo hace sobreexaltarse por sobre los derechos ajenos. La sed de poder hace incluso desbancar las buenas intenciones de alguien que tiene por ahí de hacer bien las cosas, porque él quiere sobresalir aún por sobre los demás. Quiere ser el mejor, quiere ser el más bonito, el más visto, el más famoso, el más popular. Eso se ve en el mundo y se está viendo ahora mismo. Pero como la apostasía también ha entrado a la iglesia, esa sed de poder se está mirando ahora mismo dentro de las iglesias también. Ya se ha perdido la mansedumbre, ya se ha perdido la humildad, ya se ha perdido la obediencia. Y todo el mundo quiere sobresalir por sobre los demás. Todo el mundo quiere ser famoso.
¿Por qué cree que ahora mismo son millones y millones de reproducciones y de vistas en las redes sociales de millones de personas sentados o parados frente a una cámara hablando cualquier barrabasada, diciendo cualquier disparate, enseñando cualquier tontería, dándoles tips a los demás acerca de cuestiones que ni ellos entienden? Y esto está sucediendo con los comunicadores cristianos también. Les interesa más ser famosos, ser publicidad de sus propios nombres. Yo quiero decirle, estamos perdiendo el propósito del mensaje del evangelio. Estamos perdiendo el propósito del mensaje de Jesucristo. Estamos perdiendo el propósito de el sentido común de las cosas. Dicho esto, vamos a continuar en una próxima oportunidad. Por ahora me despido de usted, me suscribo muy atentamente. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.